hecho histórico conocido versus hecho histórico pasado por alto. Entonces son hechos que conocemos y los hechos históricos pasados por alto son hechos también verdaderos, comprobados, con documentos y crónicas y todo, pero al no ser de conocimiento público y al haber sido pasado por alto, distorsiona la verdad. Mira, el año 1532 los españoles conquistaron salvajemente a los incas. Extinguieron a los incas, los exterminaron a todos y comenzaron a abusar de los originarios naturales en las mitas, en las minas. Eso nos dicen. ¿Pero eso será cierto? ¿Por qué? Porque en el año 1812, cuando había desaparecido España, el rey de España había abdicado su trono, cuando España estaba totalmente invadida por los franceses de Napoleón Bonaparte, y la resistencia civil, el rey convoca una corte donde diputados elaboraron la primera constitución de España, como un diputado de nombre Dionisio Túpac Yupanqui, Dionisio Inca Yupanqui, estaba como diputado en España, diputado del Reino del Perú, participando en la elaboración de la primera constitución política de España. En momentos en que Napoleón había invadido España, el rey de España había abdicado, la corte de España se habían abdicado y solamente la resistencia civil estaba ahí. ¿Cómo? Que algo no cuadra en el rompecabezas. Otro hecho histórico conocido versus un hecho histórico pasado por alto. Año 1854. Ramón Castilla abolió la esclavitud. Hecho histórico conocido. Hecho histórico pasado por alto, que te da que pensar, que te hace decir, algo está pasando acá. En el año 1500, 350 años antes, la reina Isabel la Católica prohíbe la esclavitud de indígenas en América. Que algo no cuadra en el rompecabezas. Como si la reina Isabel la Católica prohíbe la esclavitud en el año 1500 y prohíbe también la esclavitud de los indígenas? ¿Por qué en el año 1854, 350 años después, Ramón Castilla estaba aboliendo la esclavitud? ¿Qué pasó en esos otros siglos que no nos están diciendo? Último, año 1980, se consiguió elecciones con el voto universal. ¿Qué es el voto universal? Es unas elecciones donde se eligen presidentes y diputados y congresistas, en donde todos pueden votar. Sepas escribir y leer o no sepas escribir y leer. Seas alfabeto o seas analfabeto. Ese es el voto, las elecciones de voto universal. Se consiguió en el año 1980, porque democracia es que el pueblo pueda elegir a sus representantes. Entonces, si no todos votan, ¿cómo ese representante es legítimo, es democrático? Pero, si yo te doy este dato, que en el año 1821, 150 años antes, San Martín había convocado elecciones con voto universal también. Si San Martín cuando independizó el Perú, convocó elecciones con voto universal, donde todos pudieran votar, sepas escribir o no sepas escribir, ¿por qué durante los siguientes 150 años no sucedió lo mismo? ¿Por qué? Si entendemos que se independizó el Perú para ser un país más democrático, con menos esclavitud o menos opresión. Ojo, San Martín independiza el Perú y él convoca elecciones universales, que todos voten. ¿Qué pasó? Que en los 150 años siguientes, no hubo otra vez voto universal. Si democracia es que todos voten y elijan a sus representantes. Y acá tengo otro cuadro, vamos a ver. Porcentajes de la población con derecho al voto en 200 años de independencia. Ojo, si decimos que democracia es que el pueblo elija a sus representantes, esa es democracia. Y si tenemos que solamente el 1% vota, ¿será eso democracia? Se independizó el Perú. ¿Qué pasó? Con 25 años de independencia, hubo unas elecciones en el año 1851. ¿Cuántos votaron? 2.000 personas, 2.000 votos. ¿Cuánto significaba eso de la población que existía según el censo
que habían hecho en esos años, el 0.1% de la población tenía derecho a votar. ¿Eso es democracia? Ojo, el Perú como república. Otro dato. Acá está. En las elecciones de 1872 hubo elecciones, se cogieron presidentes y congresistas y votaron 4.500 personas. De 2 millones de habitantes, solamente el 0.2% eligió presidentes y congresistas. ¿Eso será democracia? ¿Qué habrá pasado 25 años después? 25 años después, acabando el siglo XIX. 1899 hubo elecciones, 60.000 votos, que era el 5% de 7 millones de habitantes que había en ese momento. Solo el 5% votó y eligió congresistas y presidente. ¿Eso será democracia? Y han pasado 75 años de la independencia del Perú. Avancemos 50 años, 60 años. El año 1963 hubo 1.800.000 votos. Que recién, por primera vez, es algo representativo. El 18% de la población, que es tipo era 10 millones. Entonces votó el 18% de la población y eligieron congresistas y presidentes. Bueno, 18%. Pero eso es democracia, que solamente el 18% de la población vote. Entonces, ¿por qué se dio esto? Este porcentaje se consiguió porque empezaron recién a votar. ¿Quiénes? Las mujeres. No, antes no votaban las mujeres. ¿Eso habrá sido democracia? ¿Qué pasó? El año 1980, como te digo, recién ese año, otra vez hubo voto universal. O sea, votaron todos aquellos que supieran leer y escribir o no supieran leer y escribir. Ese es el voto universal. Y se obtuvo y votó 5 millones de personas, el 30% de la población. Si democracia es que el pueblo elija a sus representantes, entonces esto es algo más aceptable, que el 30% de la población esté votando. Recién en el año 1980, eso lo viví yo, tenía 5 años. Y el último, el año 2021, donde han votado el 60% de la población. De una población de 33 millones, votaron 19 millones. Pero entonces regresemos al anterior, 1980. Votó recién el voto universal. ¿Por qué si en 1980 había voto universal y se consiguió que voten los que supieran leer y escribir y los que no supieran leer y escribir? ¿Por qué hubo para atrás 150 años donde no se permitió ese voto universal? Porque ya San Martín lo había conseguido. San Martín ya había conseguido eso en las elecciones del año 1821, 24, perdón, 21, 22. Ya había conseguido el voto universal. ¿Por qué estos 150 años restantes, siguientes, no había también voto universal? Eso hay que ponerlos a investigar. Ahora sí, vamos a buscar por qué. Vamos a llegar a muchas conclusiones. Y eso estaré trabajando y mostrándoles en el próximo domingo. Va a ser un trabajo igual. Pero más o menos te digo que los que lograron la independencia del Perú fue la clase criolla. Y eso es verdad, ¿eh? Simón Bolívar era un rico hacendado en Venezuela. Rico hacendado. Que quería usar esclavos y la colonia no le dejaba usar esclavos. Que tenía a la población indígena como obstáculo porque ellos tenían que pagarles. Los que independizaron los países fueron los criollos que dominaban a la gente, que dominaban esas audiencias, esos virreinatos, con la ayuda de los ingleses. Ingleses que armaron a San Martín, que armaron con armas para que cruzaran la cordillera, que le dieron barcos a San Martín, para que San Martín llegara en barco, fueron barcos ingleses. Simón Bolívar igual, compró armas y los hacendados coloniales de esa época compraron armas a los ingleses. Los ingleses armaron esa y la independencia no fue contra España, la independencia fue independizarse del Perú, porque Perú era realista. Y los indígenas originarios, los naturales, pelearon como los realistas por el rey de España con la corona, porque acá había un sentimiento de nación y los anijes eran aliados, los incas del Cusco eran aliados de España. Porque muchas veces los criollos, la colonia, la nobleza dominante, hacendados, quería abusar del andino, del originario, del natural, y llegaba desde España a la corte y ponía orden. Por eso, y eso vamos a analizarlo históricamente, en la colonia, el próximo domingo voy a tener un trabajo como te voy a entregar. Pero en realidad fue eso. Los ingleses dieron armas a San Martín y le dieron barcos a San Martín, al libertador San Martín, y San Martín llegó a Perú, pues en barco llegó a Perú. ¿Te acuerdas?
Simón Bolívar igual, era un rico hacendado Simón Bolívar, que tenía grandes tierras y tendría gente trabajando para él. Y él quería e insistía en que hubieran esclavos negros para comerciar. El negro lo compro y no le pago nunca más en su vida. Y la corona española no le permitía eso. Arribita de Venezuela está Haití. Haití era colonia francesa y estaba llenecito de esclavos negros. Los franceses sí traficaron, habían desaparecido los indígenas de Haití y lo habían llenado de negros trabajando, de esclavos negros que venían de África. Y eso veía Simón Bolívar, y eso también quería Simón Bolívar, porque era ganancia para el hacendado. Y la corona española no le permitía. Eso vamos a analizar todo el próximo domingo. Así es, mis señores. Eso es lo que quería hablarles y nos vemos. Chao. Ojo,